La reflexión consiste o se titula La democracia amenazada. ¿Y por qué amenazada? Porque lo que ocurrió en Chile en un momento histórico fue un proceso en que paulatinamente el sistema democrático, que era visto en general por la comunidad internacional como una democracia ejemplar dentro de la región, en comparación a otros países de Latinoamérica, se fue horadando de manera paulatina y muy imperceptible para los actores involucrados por un factor clave, que fue la violencia. La violencia fue introduciéndose en el ámbito de lo político, y eso fue lo que gatilló el quiebre institucional en ese periodo. La democracia entonces en Chile estuvo bajo presión constantemente, no solo en un periodo determinado, es decir, no solo en el periodo de la Unidad Popular, sino previamente ya venía bajo presión, y probablemente eso ya lo mencionó Francisco. Probablemente esto también lo mencionó. Habían estructuras clientelares en torno a los gremios y partidos, ¿cierto? Había un sistema de partidos muy centrífugo que tendía a la polarización. La economía era muy atrasada. Había mucha inflación endémica, es decir, era una constante la inflación. Y el proceso de industrialización sustitutiva de importación también fue un fracaso en términos de política económica. ¿Qué fue produciéndose en ese proceso? Que es un proceso bastante largo. Surgieron proyectos globales o planificaciones globales que proponían resolver todo este tipo de problemas de manera radical. Esto todo situado dentro de un contexto de la Guerra Fría, ¿cierto? Donde las potencias en el sistema bipolar trataban de incidir en las zonas exteriores, por decirlo así, o las zonas periféricas. Pero ¿qué ocurre? Y esta es la tesis central de lo que quiero plantear, es que es el discurso y la retórica de la violencia la que comienza a penetrar en la política chilena, la que empieza entonces a torcer el entorno de lo político. Y lo que ocurre es que finalmente los actores políticos ya no se ven como adversarios, sino que se ven como enemigos. Y en la lógica de enemigos entonces se acepta entonces aniquilar al otro. Eso es lo que ocurre en el sistema político chileno durante el siglo XX. Las claves profundas de esta tesis en el fondo es que primero, la democracia no era valorada por los actores políticos durante el periodo o la segunda mitad del siglo XX. En general, los actores políticos menospreciaban a la democracia o la miraban en menos. Por un lado, los sectores de izquierda consideraban que era un orden burgués, ¿cierto?, que por ser tal entonces debería ser transformado radicalmente e incluso destruido en muchos casos. Esas son las tesis que toma, por ejemplo, el Partido Socialista en el año 67 en sus congresos en Chillán y Linares, ¿cierto?, donde aceptan la vía armada para acceder al poder. El MIR lo hace en el año 64, donde considera que es la vía armada la única forma de acceder al poder. Pero desde los partidos, entre comillas, de derecha, también se considera que el sistema es, o que tiende a la demagogia, y que por lo tanto es un sistema también relativamente fallido. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que la democracia o el sistema democrático chileno en ese momento se ve presionado desde distintos flancos. En general, y fíjense aquí es coincidente con el escenario de hoy día, también se considera que la Constitución del 25 tiene un problema, que es el problema. ¿Será esto por nuestra tradición hiperlegalista chilena, de que creemos que con la ley solucionamos todo? Es probable. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se acusa a la Constitución de ser un elemento que genera problemas, y entonces estos proyectos globales se van expresando a través de también proyectos gubernamentales. Entonces tenemos primero el proyecto de la democracia cristiana, que es el tema de la revolución en libertad, y una serie de procesos de transformación que se plantean como proceso de transformación, pero sin alterar el orden institucional. Lo que en realidad es bastante ingenuo, porque al impulsarse un proceso de transformación radical, es probable que la institucionalidad también tienda a cambiar. Lo que después da paso, obviamente,
a la vía chilena al socialismo, que es la que promueve la unidad popular. Ahora, en todo este proceso de cambios y proyectos globales, lo que va ocurriendo es que comienza a surgir la glorificación o la paulatina aceptación de la violencia como un medio de acción política en el escenario político nacional. Es decir, se acepta la violencia política como una forma de acción política. Si nosotros reflexionamos sobre eso, en el fondo, la violencia como acción política es eminentemente antipolítica. Se contrapone a lo político. Entonces comienza a proliferar una retórica bastante violenta, no solo en la prensa, sino que en los propios actores políticos, los propios partidos políticos toman una retórica violenta. La transformación del sistema entonces implica aniquilar a otros, implica ejercer la fuerza sobre otros. ¿Es posible un sistema democrático en ese escenario o basado en ese criterio? No, no es posible porque obviamente en una democracia lo que debe predominar es la deliberación entre las partes y la noción de que somos adversarios y no enemigos. No estamos en una posición de guerra en un sistema democrático. El sistema democrático chileno en general también se basaba en la lógica de la deliberación y no de la lógica de enemigos, pero eso va cambiando a medida que este discurso, esta retórica violenta va calando más profundo en todo el espectro. Se parte esencialmente por los actores políticos, pero el discurso empieza a calar a otros ámbitos de la sociedad, ¿cierto? Y entonces el discurso o la retórica violenta se desplaza también a ámbitos, por ejemplo, como las organizaciones estudiantiles, las organizaciones de padres y apoderados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que algunos confunden con la politización de la sociedad, pero lo que ocurre no es la politización de la sociedad, sino que el predominio de una retórica violenta en distintos ámbitos sociales. Las claves profundas de este problema, y aquí entramos en una reflexión que es más allá del contexto histórico, es una reflexión que implica el pensar sobre lo político en sí. Hannah Arendt decía: la violencia aparece donde el poder está en peligro, pero confiada a su propio impulso acaba por hacer desaparecer al poder. ¿Qué entendemos en el fondo con el poder? ¿O qué es lo que entiende Hannah Arendt con el poder? Lo que ella entiende por poder es la capacidad que tiene un grupo de sujetos de establecer o imponer cierta voluntad sin necesidad de la violencia, sin necesidad de los instrumentos de la violencia. Y entonces, por ejemplo, si acá nosotros, voy a dar un ejemplo muy sencillo, quisiéramos dirimir o establecer cómo o qué hacemos, si comemos pizza o comemos un asado, es probable que eso lo dirimamos levantando la mano y los que sean mayoría van a tener el poder de decir: ¿saben qué? Nosotros queremos comer asado y no pizza. Pero en ningún caso ustedes recurrieron a los instrumentos de la violencia para establecer eso. Eso es lo que ella entiende por poder. Por lo tanto, lo que dice Hannah Arendt en el fondo es que quien recurre al instrumento de la violencia, quien usa la fuerza, es porque carece de poder. Porque no tienes la capacidad entonces de llevar a cabo tu voluntad, si no es de la única forma de forzar al otro. Por eso ella dice que cuando desaparece el poder, lo que surge es la violencia, ¿cierto? Y en un sistema democrático se basa en el poder. El sistema democrático se basa en el poder, ¿cierto? No en un poder desenfrenado, ni un poder despótico, sino en un poder que se ordena de alguna forma. Ella esto lo visualiza en base a su experiencia en la Alemania nazi, ¿cierto? Donde finalmente lo que se entendía como el poder, que era donde se sustentaba el sistema democrático, tiende a desaparecer porque es superado por el uso de la fuerza. ¿Qué es lo que ocurrió en el espacio político chileno en este sentido? Es que se fue reforzando la idea de un espacio político que debería estar libre de disidencias y en el cual no podrían existir discrepancias. Pero un espacio político sin disidencias y sin discrepancias no es un espacio político. Es todo lo contrario. Un espacio sin disidencias y sin discrepancias es un espacio donde aquellos que difieren entonces han sido suprimidos, ¿cierto? Es un espacio totalizado, lo que es imposible desde el punto de vista democrático si nosotros entendemos que el flujo de ideas y las opiniones van variando en el tiempo, en los contextos y en los espacios. Entonces esto fue lo que
comenzó a predominar en el espacio político chileno a medida que se iba polarizando y que las posiciones se iban poniendo cada vez más alejadas, anulando la lógica del centro político, ¿cierto? Que es donde confluyen las diferencias y se pueden establecer ciertos patrones comunes. Hannah Arendt dice, políticamente hablando, lo cierto es que la pérdida de poder se convierte en una tentación para reemplazar al poder por la violencia. El asaltante no tiene poder sobre ustedes, por eso usa la fuerza para hacerse de un bien que él desea. ¿Se fijan? Desde este punto de vista de Hannah Arendt. Por lo tanto, ¿qué ocurre en el espacio político chileno? Es que la lógica del poder, que en una democracia está establecida bajo ciertas limitaciones y ciertas regulaciones, ¿cierto? Como por ejemplo, el poder se transfiere a través de elecciones, donde el poder aparte es ejercido mediante ciertas reglas y ciertos límites, va desapareciendo. ¿Por qué? Porque va predominando el uso de la fuerza. Se rompen entonces en la democracia o en el sistema político chileno los límites. Lo que ocurre, y esta es la tesis central, es que en este contexto donde comienza a predominar una retórica de la violencia, donde la violencia política es vista como el medio más legítimo para actuar políticamente, lo que termina ocurriendo es que el balance neutral de las Fuerzas Armadas, que hasta ese momento eran neutrales en términos políticos, se rompe. Las Fuerzas Armadas se ven presionadas desde ambos sectores, si queremos hablar de sectores derecha-izquierda, como para que se entienda más sencillamente, porque se ven tensionadas a ser atraídas hacia una posición u otra, dentro de este espectro de polarización. Si uno analiza la historia, las Fuerzas Armadas no tenían posiciones definidas en términos políticos. Había sectores que eran más, por decirlo así, socialistas y otros que eran más nacionalistas o conservadores, pero no había una definición como grupo. Lo que ocurre sí es que se ven presionadas desde distintos sectores para ser atraídas a esa posición. Desde, por ejemplo, la izquierda se plantea que deben apoyar la revolución y desde la derecha se apoya o se plantea la idea de mantener la democracia, etcétera, etcétera. Pero entonces lo que ocurre, y esto es lo importante, es que se rompe el balance neutral que en un sistema democrático tienen que tener las Fuerzas Armadas con respecto a el espacio civil, que es el espacio de lo político. Es una distinción que hay que tener muy presente. El espacio de lo civil es el espacio de lo político, no el espacio militar. Y entonces lo que ocurre es que se rompe el ámbito de lo político, porque lo político ya desapareció o se vio subyugado por la retórica de la violencia. Y entonces comienza a predominar, obviamente, la violencia como el medio, como el reemplazo a lo político. Y entonces lo que empieza a ocurrir, y esto es un fenómeno que no se produce en una fecha exacta, sino que es un proceso paulatino de debilitamiento del espacio político, entendido como el espacio civil, de lo civil y de lo democrático, es que los medios coactivos comienzan a predominar por sobre los medios civiles. El crimen político es un medio coactivo por sobre un medio civil. Matar al adversario es ejercer la coacción en vez de ejercer el medio civil. No refutamos al adversario, como consideramos que el adversario debe estar fuera de este espacio, entonces lo eliminamos. Y entonces, obviamente, los medios democráticos, legales y jurídicos también se ven horadados en ese proceso. Eso es lo que va ocurriendo paulatinamente. Y entonces, lo que ocurre finalmente es que la violencia termina reemplazando a la política en un momento dado. Y en un momento, cuando digo un momento dado, no me refiero a una fecha específica, sino a un contexto específico de violencia. Partiendo, por ejemplo, con asaltos a bancos, como los que ocurren, por ejemplo, cuando los grupos de extrema izquierda asaltan bancos para hacerse de dinero para sus acciones, o crímenes políticos donde se asesina a generales para supuestamente propiciar una acción armada, etc. ¿Se fijan? Por lo tanto, en ningún caso estamos hablando de política, sino que de violencia pura y desatada. Y el problema es que cuando la violencia se desata, la política desaparece y lo que surge es la barbarie en esa situación.
En general, esta es una discusión siempre constante porque se dice cuáles son los límites para la acción violenta en caso de, por ejemplo, resguardar la seguridad. Es una discusión que hoy día se da, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites de la acción de la policía con respecto a la violencia de los encapuchados? Es una discusión que siempre ha estado, siempre es constante. Pero lo que ocurre es que cuando la política ha desaparecido, es muy difícil establecer controles al ejercicio de la fuerza. Es decir, la violencia se desata en tanto barbarie. No hay un control. No hay un control a esa violencia. Entonces el punto esencial de la reflexión, y yo creo que aquí ya termino y podemos pasar a alguna pregunta, es que en el fondo lo que ocurrió en el proceso desde, yo creo que la mitad del siglo XX en Chile hasta mediados de los 80, es que predominó una retórica de violencia bastante fuerte y costó mucho reestablecer una institucionalidad donde la violencia fuera acotada, donde la violencia estuviera limitada finalmente, para resguardar y fortalecer un espacio civil. En sociedades donde estos procesos institucionales no se han logrado, lo que ocurre es que la violencia sigue predominando. Entonces, por ejemplo, yo vengo llegando de Guatemala y en Guatemala hoy día se sigue asesinando a ciertos actores políticos. El crimen político está naturalizado como una forma de acción política. Pero en realidad no es política, eso es criminalidad pura. ¿Por qué? Porque hay ciertas institucionalidades que no están establecidas de manera adecuada. Pero la principal institucionalidad que debería establecerse es el tema de rechazar la violencia como medio de acción política. Por lo tanto, lo que ocurre en este escenario en Chile es que detrás de todo este análisis está siempre la lógica o la contraposición entre el uso de la fuerza y el ámbito de lo político entendido como todo lo contrario. Entonces, para finalizar la reflexión, lo esencial aquí es entender que la violencia o el uso de la fuerza no solo debe ser acotado desde un punto de vista liberal, sino que es siempre, que no está acotado, contrario a la democracia y sobre todo es contrario a lo político, entendido como este espacio de deliberación, este espacio de autonomía de las personas y como un espacio pluralista. Muchas gracias.